Hola chicos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy os traigo un vídeo que a mí me fascina. Me parece súper interesante y es algo de lo que yo estudié, yo tengo un máster en ello. El vídeo va sobre los arquetipos de cuerpo. ¿Qué tipo de cuerpo tenemos? ¿Qué tipo de... un poco personalidad? No voy a meterme al tema de personalidad. Esta teoría es súper extensa. ¿Por qué vamos a hablar de esto en este canal? Porque en este canal hablo mucho sobre el armario cápsula. El armario cápsula, encontrar lo que a ti te sienta bien, lo que a ti te gusta, lo que a ti te va bien. Creo que para llegar a tener este armario cápsula perfecto para nosotros y dejar de arrepentirnos por comprar cosas que al final no nos gustan, no nos vemos con ellas o lo que sea, es como súper esencial conocernos y conocer nuestro cuerpo y conocer también un poco nuestra personalidad. Me habéis pedido este vídeo mucho porque en todos los vídeos que yo hablo yo digo, porque a mí esto da igual. Como que no entendéis por qué yo me conozco tanto y por qué sé tanto de mis proporciones, de mi cuerpo, de mi personalidad. Pues porque lo he estudiado. Entonces, obviamente para conocerlo todo en profundidad, yo aconsejo siempre pedir una asesoría de imagen. Una asesoría de imagen no es barata, tampoco es muy cara, pero te puede llegar a descubrir como todo un mundo. Y yo soy asesora de imagen, yo estudié esto. Así que os vengo, pues lo que os he dicho, a hablar un poco sobre los tipos de cuerpo. Y tengo que contaros, antes de entrar muy a fondo a este tema, que esta es una teoría que se llama la teoría de los arquetipos de Kibbe. Kibbe no se basa en tu típica teoría, que yo también la he mencionado a veces en este canal, pero porque es la que todo el mundo conoce, que es de que los cuerpos se parecen a frutas o como sea, en plan, el cuerpo de pera, el cuerpo de manzana, el de hourglass, de reloj de arena. Estas cosas él no las menciona en su teoría y hay una razón. Kibbe piensa, que es algo que a mí me encanta, que las personas que se meten tanto a esta teoría tan básica, lo único que intentan es vestir partes del cuerpo y no realmente vestir el conjunto que es la persona. Porque Kibbe como que junta sus tipos de cuerpo con personalidades. Mezcla como tu esencia, tu personalidad, cómo eres tú en carácter, cómo eres tú físicamente, cómo son tus rasgos naturales de pelo, de ojos, de tal, y te ayuda a vestirte para que le saques el mejor provecho a tu persona. Entonces, eso es algo que a mí me gusta mucho de esta teoría, porque como os digo, no se ajusta a los estándares y no se trata de vestir a todo el mundo igual. Claro que hay como una imagen más ideal a la cual llegar, pero intenta llegar a esta imagen sacándole provecho a las características personales de cada persona. No sé si eso tiene sentido. ¿Cómo se hace esto? Cuando tú vas a una asesoría de imagen, cuando yo hago una asesoría de imagen, lo primero que hago es hacerle a esta persona un test del yin y del yang. El yin y el yang son aspectos de la personalidad masculino y femenino. Entonces tú al hacer este test sabes de qué estás más cargado, si estás un poco por el medio, un poco por los lados, y las personalidades o los tipos de cuerpo se relacionan también, se terminan relacionando con este yin y yang, y así es como encuentras como lo que de verdad te vale a ti. Os cuento todo este rollo para que entendáis un poco como la naturaleza de esta teoría, que no es lo que escucháis todos los días. Os voy a hablar de la manera en la que los huesos o nuestro cuerpo natural está como estructurado para saber un poco cómo vestirlo mejor, sin entrar a temas de la personalidad, aunque os he de decir que la personalidad es muy importante para conocer también colores, formas, texturas de ropa que nos vienen bien y que podríamos elegir. Espero que esto haya servido de buena introducción. Espero que entendáis también el por qué traigo esto a este canal, que además de que a mí me encante la moda, que me encante la asesoría de imagen, también es para ayudaros a vosotros a comprar con más conciencia y a comprar cosas que vais a saber que os va a quedar bien. Así que no me enrollo mucho más y vamos al vídeo. Vale, os voy a hablar de los dos tipos de cuerpo, los de hombres y los de mujeres. Tenéis que saber así de primeras que hay 5 tipos de cuerpos diferentes, como los cuerpos base. Y luego, las mezclas de estos cuerpos, de estas formas, pueden llegar a crear 8 tipos de cuerpo. ¿Vale? Eso, empezamos. Eso es un poco confuso. Personalidades, también hay de chico, también hay de chica, pero ahora solamente nos vamos a enfocar en los cuerpos. Si queréis un vídeo sobre personalidades, os los puedo hacer después.
Entonces lo que voy a hacer es, con chicas creo que las tengo todas súper pilladas, las chicas que tienen cierto tipo de cuerpo. Los chicos me cuesta un poco más, así que voy a intentar buscaros fotos de actores y tal que tengan los tipos de cuerpo para que os deis una idea. Pero bueno, que voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. Vamos a empezar por el tipo de cuerpo anguloso. El tipo de cuerpo anguloso en las chicas suele mostrarse como mucho hueso, se notan mucho los huesos, hay muchos ángulos por todos lados, la clavícula está muy marcada, el talle suele ser mucho más largo que las piernas o más largo de lo normal, suelen tener los hombros más anchos y la cadera un poco más estrecha, un poco más pequeña. Ahora, en los hombres, el cuerpo anguloso se conforma de dos tipos de figuras, ¿vale? La parte de arriba, o sea, la parte de arriba del cuerpo suele ser un triángulo invertido, o sea, tiene la cintura un poco más marcada y luego abajo un rectángulo. ¿Cómo se visten mejor este tipo de cuerpos? Los cuerpos angulosos les vienen bien las prendas angulosas. ¿A qué me refiero con esto? Blazers, por ejemplo, con hombreras o blazers con telas más rígidas, que favorezcan esos ángulos, que hagan notar esos ángulos. En los hombres, las camisas, por ejemplo, más gruesas, más estructuradas, no esas de algodón muy finitas y muy suaves, sino un poco más estructuradas, también vienen muy bien. Ahora, el segundo tipo de cuerpo es el cuerpo recto. En las mujeres, el cuerpo recto se caracteriza por tener los hombros y la cadera del mismo tamaño y no tener cintura, casi, o muy poca cintura. También suelen ser chicas que no tienen mucho pecho o muchos glúteos. Y en los hombres, el cuerpo recto, son chicos que no tienen como esos hombros más anchos y luego cintura marcada, sino que es desde aquí hasta las piernas, se forma todo un rectángulo. Un rectángulo, no tienen mucha forma en esta parte del abdomen o de la cintura masculina. En estas personas, lo que viene mejor utilizar o la ropa que viene mejor utilizar sí que es ropa que pueda hacerles más figura. Como tienen poca cintura, por ejemplo, las mujeres, es mejor añadir un poco de volumen arriba o abajo para crear un poco de forma y de movimiento en el cuerpo, porque el cuerpo, al ser muy recto, se pierde un poco las proporciones, sobre todo al vestir. Si tú te vas a las proporciones ideales, en las mujeres se busca que las piernas, por ejemplo, sean igual o más largas que la parte de arriba del cuerpo, con lo cual un cuerpo muy recto, si no lo vistes bien, se le corta ese movimiento y visualmente pierde esa proporción. En los chicos pasa lo mismo, las piernas tienen que ser igual o más largas que el cuerpo, entonces si usas los pantalones incorrectos al tener el cuerpo muy recto, no se nota mucho visualmente dónde está la cintura, dónde no y tal, entonces hay que vestirlo con más estructura un poco, con más forma para poder marcar y dar visibilidad a esas proporciones ideales. Luego tenemos el cuerpo suave recto. El tipo de cuerpo suave recto en las mujeres hace que los hombros y la cadera estén un poco en proporción y que la cintura esté un poco más marcada, pero no demasiado marcada, solo un pelín. Estas personas suelen tener terminaciones o formas del cuerpo bastante rectas, pero con alguna suavidad, con algún toque suave más curvo, como con un poco de curva, pero no demasiada. Entonces, diferencia de, por ejemplo, el anguloso. El anguloso es la típica persona que se le saltan los huesos. Pues una persona suave recta puede tener como ese hueso marcado, pero con una terminación más redondeada. No sé si tiene mucho sentido. Como os digo, muchas cosas es más fácil verlas y enseñaros ejemplos con vuestro cuerpo que solo así explicarlas, ¿vale? En los chicos este tipo de cuerpo es también parecido a un triángulo invertido arriba con un rectángulo, pero la diferencia es que la cintura no es tan marcada, no es tan puntiaguda, suele ser un poco más redonda, cae un poco más así, seguido del triángulo, y los hombros tampoco son tan angulosos, ¿vale? Son más redondeados. De aquí un poco rectos, pero luego redondeados, y de aquí no llega a ser un súper triángulo, ¿vale? Sino que cae más hacia
hacia el rectángulo. ¿Cómo se visten estas personas mejor? En este caso, como es una mezcla un poco entre recto y suave, yo recomendaría en las partes donde hay esa suavidad del cuerpo utilizar prendas que se ajusten a esa suavidad. Esto es prendas más de seda, más redondeadas, no demasiado angulosas, porque ahí ya hay como una que no va con lo que tu cuerpo pide, le está pidiendo a la prenda. ¿Vale? Entonces buscar prendas que, por ejemplo, si los hombros son más suaves, pues buscar prendas que sean como más ligeras, que caigan más, que no exijan ese ángulo en esos sitios, pero luego en la parte de abajo o en donde haya más ángulo, pues ahí sí optar por cosas más ajustadas, con más estructura o lo que sea, porque así es como sacas más provecho un poco a las formas de tu cuerpo. Luego aquí es donde cambian los tipos de cuerpo de hombres y los tipos de cuerpo de mujeres, porque de mujeres solo hay 2 cuerpos más y de hombres hay 4 tipos de cuerpos más. Así que vamos con los de las mujeres y luego termino con los de los hombres. El siguiente tipo de cuerpo de mujeres sería el de curvas. Estos tipos de cuerpos se definen por tener pocos huesos visibles, ¿vale? Hay más suavidad, no tienen mucha exageración y tienen el pecho y la cadera un poco marcados. La cintura suele estar definida y suele tener esa figura como muy fina, es una figura muy femenina. ¿Cómo aconsejaría vestirla mejor? Con prendas que se ajusten a esa suavidad, prendas más fluidas, vestidos más fluidos, que vayan de acuerdo a esas curvas, a esa curva y esa suavidad que te pide el cuerpo. Y el último cuerpo de mujer es un cuerpo que se llama muchas curvas. Estos son cuerpos súper suaves. ¿A qué me refiero cuando hablo de suaves? Porque igual no tiene mucho sentido cuando hablo en el vídeo. Cuerpos en el que no ves el ángulo, que no ves el hueso. A mí, por ejemplo, me ves los huesos un poco por muchas partes de mi cuerpo de arriba, ¿vale? Entonces, pues así, esto, por ejemplo, esto que vemos aquí, esto no es algo suave, pero sin embargo mi cadera, en esta parte de mi cadera, ¿vale? Casi no se ve hueso. Aquí arriba sí, pero aquí casi no. Entonces a eso me refiero con la suavidad. Cuando no es rígido, cuando no es anguloso, es lo que me refiero cuando hablo de suavidad. Entonces, estos cuerpos con muchas curvas son muy suaves por todos lados, los hombros muy suaves, la cadera son muy suaves, no se les notan los huesos de la cadera, no se les notan los huesos de los hombros, o sea, sabes que están ahí, pero la figura es un poco más redonda. Estas curvas son exageradas, o sea, suelen tener ese cuerpo en plan Kim Kardashian, exageración de curvas, la cintura está muy marcada, suelen tener mucho pecho y mucho glúteo o muchas caderas. ¿Cómo vestir estos cuerpos? Depende de la personalidad de cada uno, pero siempre que se pueda favorecer esas curvas va a quedar mucho mejor, porque si tú intentas esconder esas curvas puede hacer que tu cuerpo se vea más grande de lo que realmente es. Entonces se trata de encontrar ese balance, ¿no?, entre lo que a ti te gusta proyectar, lo que va con tu personalidad, pero también lo que va bien con tu cuerpo para dar la imagen que va con tu esencia. Y ahora, volvemos al tema de tipos de cuerpo de chicos. El siguiente tipo de cuerpo de chico se llama el cuerpo de rombo. Este cuerpo de chico de rombo lo que forma es una figura de rombo desde aquí hasta el torso, ¿vale? Entonces tienen el cuello de aquí, como estos hombros que son, esta parte de aquí que está muy marcada o muy ancha. Entonces suele estar más marcado, pero aún aquí, en esta parte del hombro, aún tienen ese ángulo, ese hueso que se nota. Y luego baja aquí a hacer el ángulo fuerte en la cintura, ¿vale? Y luego ya de aquí baja a ser un rectángulo. Las prendas que quedan mejor para este tipo de personas, pues lo mismo. Prendas un poco más estructuradas arriba, abajo también pueden ser estructuradas, pero siempre intentando marcar las proporciones. Y si eres una persona que tiene el cuello muy largo o que no le gusta mucho como esto del cuello de aquí, pues siempre hay maneras, ya sea con el corte de pelo o con el tipo de corte de camisa, que se pueden utilizar para disimular un poco esas cosas, pero eso también ya va más como dentro de la personalidad de la persona. Luego, el siguiente tipo de cuerpo de hombre sería el suave. Cuerpo suave, pues parecido al de la mujer, sin muchos ángulos en los hombros, en las caderas y tal, no vemos un ángulo. Vemos más bien como una suavidad, una curva, algo un poco más redondo. Y este cuerpo pues suele ser un rectángulo parecido al recto que he dicho antes. La única diferencia es que los hombros y la cadera no son nada angulosos. El recto sí que tiene ángulos, sí que tiene visibilidad de hueso,
un hombre con cuerpo suave no la tiene. Es todo un poco más, los hombros, la cadera más redonditos. Luego está el tipo de cuerpo que se llama muy suave. Este cuerpo se divide en dos. La parte de arriba sería un triángulo invertido y la parte de abajo sería un rectángulo. La diferencia es que estas personas sí que tienen un poco de cintura marcada, ¿no? Porque al ser como un triángulo invertido, pero la diferencia del cuerpo anguloso del principio es que este triángulo que tienen arriba es todo redondeado, no tiene ángulos. Entonces entra a la cintura pero sin crear ángulos, y luego sale otra vez la cadera, o sea la parte de abajo, el rectángulo, lo mismo, sin ángulos, sin nada como estructurado en la parte de abajo. ¿Cómo vestir este tipo de cuerpos? Pues lo ideal sería hacerlo con prendas que se ajusten a esas curvas, no demasiado estructuradas, porque entonces se va a notar que no va ahí, y con prendas que abracen como un poco esa suavidad. Y el último tipo de cuerpo de hombre, esta teoría, es el muy suave inverso. La diferencia con el muy suave es que el triángulo invertido que teníamos arriba va al revés. Estos chicos suelen tener los hombros, en lugar de tener una línea recta de hombro a hombro, suele ser un poco hacia abajo. Unos hombros un poco más caídos, redondeados, lo mismo de antes, y luego ya tienen el rectángulo de abajo también más redondeado, sin líneas rectas, sin ángulos rectos ni nada parecido. Para vestir este tipo de cuerpos, prendas suaves, prendas fluidas. Si no quieres o no te gusta por tu estilo pronunciar mucho como los hombros caídos, puedes buscarte prendas con diferentes tipos de cuello, que eso ya puede ser otro vídeo, para que te ayude un poco más a disimular eso. Pero siempre aconsejable usar prendas un poco más, que no sean demasiado rígidas, porque eso va a hacer notar que esto como que no pega con tu proporción. Vale, dentro de todos estos cuerpos que os he hablado, hay mezclas de cuerpos. Por ejemplo, de chica, yo soy angulosa de arriba, aquí tengo huesos, se me notan los huesos, se me nota la cadera, se me notan los huesos de la cadera, pero luego aquí abajo soy curvas. No soy muchas curvas porque no tengo muchas, pero soy curvas. Entonces puede haber mezclas de cada uno de los cuerpos. Aquí solo se trata de tú ponerte, como chico o chica, ponerte frente del espejo con el sujetador en ropa interior y ver las terminaciones de tu cuerpo, cómo son, para entenderlo un poco mejor, saber las medidas también un poco si quieres hacerlo, y así poder categorizar un poco tu cuerpo en alguno de los tipos de cuerpo que he dicho, o hacer una mezcla. Vale, y una vez habiendo hablado de todas estas cosas que me he cansado, os voy a contar un poco sobre las proporciones ideales de cada uno de los cuerpos, así un poco en general. Para que sepáis un poco, conociendo vuestro tipo de cuerpo, cómo llegar a esa proporción ideal jugando con las prendas, con el maquillaje, con el corte de pelo, con diferentes cosas. Esto, creo que lo sabemos todos, la silueta ideal de una chica es el reloj de arena. No siempre es algo que estemos buscando, depende de nuestro estilo, depende de nuestra personalidad, pero esa, en teoría, sería la proporción ideal. ¿Qué significa? Hombros y cadera un poco del mismo tamaño, con la cintura un pelín más marcada. Luego, respecto a la cabeza, porque la cabeza también entra dentro de la proporción y de la asesoría de imagen, lo que intentamos buscar es una cabeza ovalada. Esa es como la perfección. Hay gente que tiene caras muy alargadas o muy redondas, entonces con el maquillaje, con el corte de pelo, con lo que sea, se puede alcanzar esa cara más ovalada. Yo la tengo ya la forma ovalada, soy un poco más angulosa, tal, eso ya es más teoría, pero en sí no es más ancha que larga, ni más larga que ancha, o sea, es lo que se podría decir ovalada. Entonces el pelo realmente no importa mucho en esta situación, pero por ejemplo, si tienes la cara muy redonda, se recomendaría tener el pelo más largo, porque eso le genera un efecto en tu cara de más alargado. Y al contrario, si tienes la cara más alargada, pues utilizar flequillo viene bien, o llevar el pelo corto también viene bien, porque si llevas el pelo muy largo, se enfatiza ese largo de tu cara. Los cuellos. El cuello tiene que estar siempre en proporción, no puede ser ni muy largo ni muy corto. ¿Cómo jugamos con el cuello? Si tenemos el cuello muy corto, yo creo que lo tengo más tirando a corto que normal, un poco más tirando a corto. Y yo suelo utilizar o cuellos muy altos, en plan, así que se note que de verdad es cuello alto, o cuellos ya muy cortos y que sí que se me vea el cuello. No me gusta utilizar nada a la mitad porque siento que me acorta un poco. Al revés, si tienes el cuello muy largo,
Los cuellos V, por ejemplo, alargan mucho el cuello, mejor utilizar algo V. Utilizar cuellos redondos, cuellos altos y tal, eso ayuda también a jugar un poco con la proporción. Y recordad siempre que los cuellos que son realmente cortos necesitan escote. Y por el contrario, si utilizamos escote teniendo el cuello largo, lo que vamos a crear al final es que nuestro cuerpo se vea más corto. Entonces todo esto importa, hay que jugar un poco con las proporciones. Luego, hablando ya de prendas como más seriamente, en teoría, el largo de tu camiseta, como la lleves, tiene que llegar a tu hueso de la cadera. Mi hueso de la cadera está aquí, entonces mi camiseta debería de llegar un poco por aquí. Eso es lo formal, pero lo que tenemos que intentar buscar es que nuestras piernas se vean igual o más largas que el torso. Entonces, aquí, si tú tienes el torso muy largo, no te pongas la camiseta hasta el hueso de la cadera, porque entonces vas a enfatizar que el torso es más largo. Utiliza más cosas más cortas, crop tops o lo que sea, para crear como esa imagen visual de que las piernas son más largas, aunque no lo sean. Y así un poco por último, la chaqueta que utilicemos, el abrigo que utilicemos, el blazer que utilicemos, si corta, esto lo he dicho en muchos vídeos, si corta en la parte más ancha de nuestro cuerpo, en mi caso, justo en mi cadera, nos va a ensanchar aún más esa parte. Así que tenemos que tener mucho cuidado de cómo jugamos con los largos de las prendas también. Pasando a las proporciones de los hombres, si nos vamos a la figura ideal del hombre, como para la mujer es el reloj de arena, para los hombres es el triángulo invertido. O sea, hombros más anchos y que aquí haya que baje a la cintura. Cómo juguéis con vuestras prendas, chicos, va a afectar cómo se ve como esa figura ideal. Entonces, depende de la figura, depende de las prendas que elijáis. Siempre hay que tener en mente un poco llegar como a esa proporción ideal. Que ahora, depende de vosotros, o sea, lo que digo, igual para las chicas, el estilo, la personalidad, hace mucho, hace muchísimo. Pero se supone, si queréis llegar como a ese nivel de ideal, pues triángulo invertido para los chicos. Lo mismo, la cabeza, lo ideal sería la forma ovalada. Tema de patillas. Las patillas, que a mí me encantan los chicos con patillas, no deben de ser más largas que el lóbulo de la oreja. Lo mismo que las chicas, las piernas tienen que ser igual o más largas que el cuerpo. Si tenemos las piernas más cortas o el torso más largo, hay que jugar un poco visualmente con las prendas que utilicemos para que esto no se note mucho, porque entonces causa un poco de desproporción a la hora de vestir. Y ahora, sobre los chicos, esto es algo que a mí me interesa un montón, y es que para medir el largo ideal para tu cabeza, para tu cuerpo, de tu pelo, tienes que trazar una línea imaginaria, a ver, me bajo esto, desde la parte inferior de la barbilla hasta la parte posterior del cuello. Y ese es como si te dejas el pelo largo, o sea, no súper largo, porque entonces ya pasa cualquier tipo de cuello, obviamente. Pero si tienes así un corte de pelo un poco más largo, no el típico rapado corto, ese es como el largo perfecto, ideal. Y luego, sobre la ropa que utilicéis, ya sea ropa más estructurada o ropa más como fluida y tal, depende de vuestro tipo de cuerpo. Intentad, chicos, no utilizar cosas con mangas muy anchas, muy abullonadas, porque esto al final cambia un poco la proporción, uno, de los brazos y de la proporción como triángulo invertido. O sea, lo hace verlo un poco más ancho en el centro, donde caen los brazos. Si tenéis mangas muy abullonadas, os hace ver más anchos de aquí y se pierde como esa proporción ideal. Lo mismo con los pantalones. Intentad no utilizar los típicos pantalones demasiado largos, porque eso hace que las piernas se vean más cortas. Pero bueno, chicos, esto es todo por el vídeo de hoy. Creo que he explicado muchísimas cosas, me estoy muriendo de sed de tanto hablar. A mí me parece un tema súper interesante, a mí me encanta. Como os he dicho, esta es solo una parte. Una asesoría de imagen, os explico, se divide en 3. La primera parte es la asesoría del color, para saber qué colores te vienen mejor, cálidos o fríos, y dentro de los cálidos o fríos, qué categoría tienes. Luego viene esta parte, que es analizar tu cuerpo literalmente, cuerpo con el que hemos nacido, y saber qué dice de nosotros. Dentro de esta asesoría del cuerpo también está la asesoría del yin y el yang, porque luego el yin y el yang es lo que nos va a ayudar a decir nuestra personalidad. Y en base a la personalidad que tenemos, que hay diferentes personalidades, nos habla un poco de a pesar del cuerpo que tenemos, por qué nos queda bien vestir de cierta forma o por qué con ciertas cosas nos sentimos nosotros y con ciertas cosas no. O sea, es que hay toda una teoría detrás. A mí es un tema que me encanta. Pero bueno, no me enrollo mucho más. Espero que esto os haya ayudado un poco a conocer vuestro cuerpo. Os he explicado un poco las proporciones ideales que se intentan conseguir
en los chicos y en las chicas, y un poco también las prendas que se deberían de utilizar para un cuerpo o para otro. No me he metido mucho en detalle porque si no el vídeo es como nunca termina. Si queréis ver más vídeos sobre esto, decídmelo, puedo ponerme con un tipo de cuerpo y analizarlo a fondo, o si queréis hablar de las personalidades, puedo hablar de una personalidad y analizarla a fondo, las prendas que vienen bien, mal, todas estas cosas, pero creo que se debería de hacer un vídeo individual para cada cuerpo, para cada personalidad y para cada todo, porque si no el vídeo no termina nunca. Espero que te haya gustado este vídeo, espero que te haya sido útil para a la próxima que salgas de compras o que se te apetezca comprar algo que no es recomendable, pero ir con una idea un poco más clara en la cabeza sobre lo que te viene bien y sobre el tipo de cuerpo que tienes, y si esa prenda a la larga te va a gustar visualmente como se te ve o no. Si te ha gustado, dame un like porque me ayudas un montón, suscríbete al canal si no te has suscrito y sin nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.